Muito bem, então, boa tarde a todo mundo. Bem-vindo, Hector Briceño. Hector é nosso convidado hoje no seminário da Ciência Política, no ciclo de seminários da Ciência Política. O Hector é sociólogo que estudou inicialmente na Venezuela, primeiro fez mestrado na Universidade Católica, não fez a graduação na Universidade Católica de Andrés Bello, depois o mestrado na Universidade Simão Bolívar, de Caracas, e o doutorado, finalmente, na Alemanha, na Universidade de Rostock, que é no norte da Alemanha, onde ele se encontra agora também. Ele foi, durante muitos anos, investigador, pesquisador, professor do Centro de Estudos de Desenvolvimento da Universidade Central de Venezuela, e também chefe da área de desenvolvimento sociopolítico naquela universidade. E desde 2017 está na Alemanha, na Universidade de Rostock, primeiro como pesquisador visitante, e também fez nessa época o seu doutorado, né? Entendo. Ele também é colunista em vários meios de comunicação, enfim, tem uma carreira também de divulgação dos resultados das suas investigações e trabalho sobre democracia, partidos e eleições. Quando a gente olha para as publicações do Hector, a gente entende logo que ele trabalha em várias áreas, cobre várias áreas, né? Então, ele tem trabalho sobre eleições desde o ponto de vista da cultura política, mas também tem trabalhos que exploram mais o institucionalismo, na abordagem institucional, analisando regras, reformas eleitorais e o seu impacto. Então, a gente vai ter uma apresentação hoje bem diversa, com um pano de fundo bem sólido sobre várias linhas de investigação, e estamos muito curiosos. Estou passando, então, a palavra a você, Hector. Bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. No, muchísimas gracias, profesor, por la invitación, y es un placer poder compartir pues, en esta tarde para ustedes, noche para mí. Pido disculpas porque voy a hablar en español. Haré un esfuerzo por ser lo más claro posible. Quiero compartir con ustedes la parte referida a Venezuela sobre lo que fue mi proyecto de tesis de doctorado. Y quiero compartir un PowerPoint con ustedes para un poco que vean algunos de los datos que tengo para ustedes, ¿no? La presentación lleva como título La crisis infinita del sistema de partidos venezolanos, y voy a detenerme luego en este concepto que yo utilizo, que es desafección política inducida, ¿no? Un poco quiero referir bueno, a este tema que a mí me apasiona y que en la actualidad la ciencia política trabaja mucho, que es el tema de la crisis de la democracia. Desde los últimos 20, 25 años, la ciencia política escribe continuamente sobre la crisis de la democracia. Perdonen que quiero poner aquí el cronómetro. La ciencia política está escribiendo mucho sobre la crisis de la democracia. ¿Pero qué son crisis, no? Crisis son situaciones que no pueden durar demasiado. Las crisis son situaciones donde algo debe decidirse. Las crisis suceden cuando el status quo es insostenible y al mismo tiempo
no hay algo que pueda reemplazarlos. Esto es parafraseando o citando a Adam Przeworski, ¿no? Una crisis, entonces, se define como un periodo de inestabilidad, un periodo de cambio entre dos sistemas institucionalizados, lo que implica que ninguna crisis puede ser infinita, contrario a lo que yo digo en mi título, ¿no? En ese sentido, la presentación que les voy a hacer hoy sostiene o parte de una premisa, que en Venezuela, la crisis que existe en Venezuela del sistema de partidos políticos venezolano que existe en la actualidad es distinta a la crisis del sistema de partidos políticos al finales del siglo XX. Se tratan de dos crisis distintas, dos crisis, mientras que la del finales del siglo XX es una crisis interna de los partidos políticos. La crisis actual es una crisis determinada por variables externas, inducida a través de intencionalmente, una crisis inducida intencionalmente a través de la implementación de un diseño institucional autoritario que tiene como objetivo impedir la representación política democrática. Pero la crisis del sistema de partidos y de la democracia venezolana no es la única. En la actualidad, la democracia enfrenta una paradoja compleja. Por un lado, la democracia es inimaginable, impensable, sin partidos políticos, pero al mismo tiempo, pues allí donde no hay partidos políticos o estos son muy débiles, la democracia no funciona bien, tal como afirma Scott Manwaring, ¿no? Pero paralelamente, los partidos políticos son las instituciones más cuestionadas del mundo. A ellos se les atribuyen la mayoría, cuando no todos, los problemas que enfrentan las democracias. Corrupción, injusticia, abuso de poder, desigualdad, pobreza, atraso, subdesarrollo y miseria. Por lo tanto, no sorprende que la mayoría de los ciudadanos sienten desconfianza hacia los partidos políticos. Así lo afirman diversos estudios y diversos estudios de opinión pública alrededor del mundo. Este es los resultados de la encuesta mundial de valores, de World Values Survey, desde el finales o inicios de los años 90 hasta mediados de la segunda década del siglo XXI. Y ella demuestra una tendencia, ¿no? La línea roja es la gente que desconfía de los partidos políticos y la azul, la gente que confía. Y lo que vemos es una tendencia que la desconfianza aumenta progresivamente, mientras que la confianza disminuye también progresivamente. Así, hacia inicios de la década de los 90, poco más de la mitad de los entrevistados, 53%, desconfiaba de los partidos políticos. Es decir, uno de cada dos entrevistados, encuestados. En la actualidad, cerca de tres cuartas partes, es decir, 75% de la población mundial desconfía de los partidos políticos. Pero esto es a nivel mundial y lo podemos ver en cada una de las distintas regiones. Latinoamérica, el mundo árabe, Asia, incluso Europa. En todas partes la desconfianza es cada vez mayor y la confianza es mayor. La pregunta, y esta es la paradoja, ¿cómo puede sobrevivir la democracia cuando depende de los partidos políticos y estos son a su vez la institución política más, que está más en crisis de entre todas?
En la vida, además, en la vida política no existen vacíos. Las funciones sociales deben cumplirse, deben ser desempeñadas. Y cuando una institución pierde legitimidad, otra asume su lugar. Así encontramos en todas partes que se realizan grandes esfuerzos para encontrar sustitutos de los partidos políticos. Distintos actores sociales, militares, empresarios, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, entre muchos otros, esperan la oportunidad para demostrar su idoneidad como los sustitutos de los partidos políticos. Los líderes antipartidos están hoy en todas partes y se presentan a sí mismos como alternativas para acabar con los males que sufren las democracias. Sus discursos, sin embargo, a pesar de la diversidad de contextos y de situaciones, es siempre sospechosamente parecido. Sustituir a los partidos y a las élites políticas tradicionales para permitir al pueblo, junto a sus verdaderos y legítimos líderes, para que gobiernen estos en beneficio de las grandes mayorías. La ciencia política, en general, debo decir, analiza tradicionalmente los sistemas de partidos a partir o bajo el supuesto de la existencia de democracia. Sin embargo, una de las grandes innovaciones de la ciencia política actual son estos conceptos o la identificación de estos sistemas políticos que no son ni democracias, ni tampoco son sistemas autoritarios o completamente autoritarios. Los distintos regímenes híbridos, autoritarismos adjetivados, autoritarismo competitivo, autoritarismos electorales, y y democracias adjetivadas también. La pregunta es, ¿cómo hacemos para estudiar los sistemas de partidos en estos regímenes? Creo que Venezuela es un caso que nos permite poner en práctica nuestros conceptos y tratar de adaptarlos mejor a situaciones que no son las situaciones ideales, las situaciones típicas. En este sentido, parte del análisis que les quiero presentar es el análisis de un sistema político que no es democracia ni tampoco es autoritarismo. Es el sistema de partidos en un proceso de autocratización, durante el proceso de autocratización. En ese sentido, el año 1998 en Venezuela, la llegada del chavismo inició con un desmantelamiento progresivo de la democracia venezolana. En ese proceso de desmantelamiento de la democracia, las elecciones, es decir, el procedimiento democrático por excelencia, las elecciones, y sus principales protagonistas, los partidos políticos, han jugado un rol central en el proceso de autocratización. Pues las elecciones sirvieron para legitimar al régimen autoritario y simultáneamente sirvieron para generar una creciente polarización política y un creciente desprestigio de los partidos políticos tradicionales. La continua o el arduo, intenso procesos electorales que vivió Venezuela, por lo menos hasta el año 2012-2013, generaron una progresiva polarización de toda la sociedad que permitió o que de alguna manera generó una intensa, o sirvió para derribar continuamente
el sistema democrático. Las elecciones, la competencia entre partidos y candidatos, la polarización producida por las campañas electorales, junto a la continua modificación de normas electorales, el ventajismo institucionalizado y el rol parcializado de las autoridades electorales, han sido utilizados deliberadamente por el régimen autoritario para convertirlas en herramientas de la destrucción de la democracia. En este gráfico, lo que ven son, a modo de ilustración, ven en las barras de colores azul, verde y rojo las medidas, ¿no?, de calidad de la democracia o de democracia utilizadas por el proyecto Variedades de Democracia, Varieties of Democracy, ¿no? Y lo que vemos es que progresivamente la democracia venezolana se ha ido deteriorando casi sin parar durante los últimos 20, 21 años que ustedes ven allí. Mientras que la línea negra son los niveles de polarización política. La polarización política entendida como un lenguaje altamente agresivo entre políticos en los que cada uno de los dos bandos se presenta o alude o se refiere al otro como un enemigo que debe ser de alguna manera eliminado para que la democracia pueda surgir o pueda sobrevivir, o para que el país pueda funcionar de manera correcta, o para lograr la estabilidad. Sobre esto podemos hablar más adelante. La polarización política no es necesariamente mala. Lo que sí está comprobado es que la polarización política extrema, sostenida durante largos periodos de tiempo, socava la institucionalidad democrática. Y en este sentido, en Venezuela, la polarización fue una práctica que se estableció inmediatamente a la llegada o incluso en los procesos el proceso electoral del año 1998. Y en adelante se mantuvo de manera creciente. Y uno de los elementos centrales de ese discurso polarizador era precisamente los partidos políticos, el desprestigio de los partidos políticos, la crítica a los partidos políticos como elementos como responsables del deterioro de la calidad de vida, del deterioro de la propia democracia. De forma tal que en la dinámica polarizadora, en la dinámica de la polarización y de la autocratización, se encontraba el propio sistema de partidos. Ahora, ¿cómo entendemos los partidos políticos? Siguiendo la definición tradicional de Giovanni Sartori, los sistemas de partidos son estructuras, pautas de interacción entre los partidos políticos que se producen al calor de la competencia electoral. Un sistema de partidos implica necesariamente la existencia de la existencia de varias partes, la existencia de varios actores que compiten y que generan relaciones entre ellos, que construyen el discurso político y que construyen la institucionalidad política como consecuencia de esas relaciones entre ellos. Las formas de análisis clásicas de los sistemas de partidos son, y estoy seguro que todos ustedes la conocen,
son la colaboración y la competencia, ya sea la construcción de alianzas como la diferenciación entre, y el conflicto, ¿no? Diferenciación y conflicto entre partidos. También los niveles de polarización, cuán alejados están ideológicamente un partido político de otros. Son dos de las dimensiones clásicas que yo quisiera traerlas porque las voy a utilizar más adelante. Pero por otro lado, el concepto de institucionalización política de alguna manera alude o señala que existe en un sistema de partidos unos partidos políticos estables, es decir, no cambian tan rápidamente los partidos de ese sistema político. Por otro lado, existen bajos niveles de volatilidad electoral, es decir, el porcentaje de apoyo, confianza y voto por los partidos, hacia los partidos políticos es relativamente estable, pero, y finalmente, la tercera característica de ellos es que existen sólidas relaciones entre los partidos políticos y la sociedad, entre los partidos políticos y los electores. Ahora, un sistema de partidos institucionalizado ayuda a la consolidación de la democracia en la medida en que permite que, de alguna manera, permite ciertos niveles de incertidumbre, contener cierta certidumbre política. Permite que las sociedades sepan más o menos cuáles van a ser las políticas públicas que se van a desarrollar y que de alguna manera permite cierta predictibilidad a los actores, generando confianza digamos, en el sistema político, generando confianza en quienes hacen inversión, generando cierta predictibilidad hacia el futuro. Los sistemas de partidos, por su parte, también son los encargados de cumplir la función representativa a través de la competencia electoral, al ofrecer a las distintas alternativas a los electores distintas alternativas políticas, ideológicas, diferenciadas ideológicamente. Esto quiere decir que los electores, que los ciudadanos, tienen que ver en los partidos diferentes políticas públicas, diferentes propuestas, y tratar de ver con cuáles de ellas se sienten mayormente identificadas, cuáles de ellas los representan más. Uno de los fenómenos que vemos desde hace tiempo ya es que los sistemas de partidos suelen ser en la actualidad cada vez más pluripartidistas, es decir, todas las sociedades tienden a generar mayor número de partidos políticos, a pesar de que, por supuesto, en algunas sociedades las leyes electorales impiden ciertamente la producción o que nazcan mayor número de partidos, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es esta línea azul, que es lo que representa el promedio mundial del número de partidos en sociedades democráticas. Lo que vemos es que desde los años 90 alrededor ha ido en un aumento creciente. Esto como consecuencia fundamentalmente de la mayor diversidad que presentan las sociedades, ¿no? Mayor diversidad de identidades, mayor diversidad de intereses que nos hablan de una sociedad moderna o posmoderna
ya no tan organizada en función de los clivajes tradicionales de las sociedades tradicionales, ¿no? En el caso venezolano, sin embargo, y es la línea roja que ustedes ven allí, especialmente a partir de la llegada del año 1998, de la llegada del el chavismo, lo que vemos es una tendencia total y completamente contraria a la del resto del mundo. Lo que vemos es más bien una contracción del número de partidos políticos. En Venezuela, hoy en día y durante los últimos 20 años, la competencia electoral ha estado organizada entre dos bloques o dos grandes alianzas. Una liderada por el gobierno chavista y sus aliados, y otra por una cantidad de partidos que lo único que tienen en común es su oposición a el gobierno, al gobierno chavista, ¿no? Ahora, yo he venido diciendo que el chavismo ha inducido intencionalmente la desafección política. ¿Cómo ha hecho esto? Mi tesis aquí es que, o yo he identificado al menos 8 estrategias desarrolladas por el chavismo y otras no desarrolladas por ellos, pero sí aprovechadas para generar desafección. ¿Cuáles son estas ocho estrategias? La promoción de una política o de una cultura antipartidos políticos. Esta no es una característica exclusiva del chavismo, sin embargo, sí debo decir que ha sido aprovechada y promocionada por el chavismo. Y creo que la clave más clara está en la Constitución del año 1999, que se dispuso a eliminar la palabra partidos políticos de la ley, digamos, de su estructura, y la sustituyó por algo que se llaman organizaciones con fines políticos. Esto un poco reflejaba el sentimiento antipartidos del momento, pero también ayudaba a que la gente colocara o viera o visualizara los partidos como principales enemigos. La segunda estrategia fue el control de la institución electoral, y con ello, por supuesto, incentivar y crear mecanismos que de alguna manera impidieran y obstaculizaran la labor de los propios partidos políticos. La manipulación de las leyes electorales ha sido otra de las estrategias fundamentales. La manipulación ha sido también constante desde la llegada del chavismo para maximizar su votación, pero al mismo tiempo para obstaculizar y minimizar los beneficios de los partidos políticos opositores. La cuarta estrategia ha sido la prohibición del financiamiento político a los partidos. Venezuela es uno de los pocos partidos, de los pocos países en Latinoamérica que tiene prohibición expresa de la actividad política a través de financiamiento público, lo que obliga a los partidos a buscar financiamiento privado, pero simultáneamente persigue a aquellos privados que le den o que financien la actividad política opositora. Una sexta estrategia ha sido, bueno, claramente la inhabilitación y legalización de los líderes políticos, incluso en quinto lugar o en sexto lugar, la intervención y prohibición de partidos políticos opositores,
Y para esto debo señalar, se ha utilizado también el poder judicial para intervenir y nombrar nuevas juntas directivas de los partidos políticos opositores. Luego, en séptimo lugar, se ha hecho la compra de militantes, de los partidos opositores, militantes e incluso líderes. Algunos diputados han sido opositores, han sido comprados claramente por el gobierno, tratando de generar discusión, pero también generar esa desconfianza y esa desafección política hacia, desconfianza hacia los partidos políticos opositores. Y finalmente, el uso de la violencia, ¿no? De la persecución, arresto, incluso tortura y asesinato de líderes de partidos políticos. De esta manera, el gobierno chavista ha hecho que la desconfianza en los partidos políticos sea muchísimo mayor y de alguna manera ha impedido que estos puedan desarrollar actividades de representación política. La consecuencia general, la principal consecuencia es que a pesar de que en Venezuela existe una amplia o relativamente amplia gama de identidades políticas, esto que ustedes ven aquí son la autodefinición ideológica de los diputados al Parlamento venezolano, cómo se definen por cada uno de los partidos, cómo se definen a sí mismos, cómo definen su ideología. Este es el resultado de la encuesta hecha por la Universidad de Salamanca, ¿no? El Observatorio Parlamentario de la Universidad de Salamanca. Son encuestas hechas o entrevistas hechas directamente a los diputados, y lo que vemos es que ellos mismos se definen así como ideológicamente diversos. Y lo mismo esta otra encuesta, otro gráfico que es los resultados de una encuesta a especialistas venezolanos sobre la ideología de los partidos políticos. Entonces, lo interesante es que en Venezuela existe una variedad de partidos políticos, una gran cantidad que normalmente no construiría opositores, especialmente partidos opositores que no construirían alianza entre sí, pero que en el contexto en el que se encuentran se ven obligados a construir alianzas para competir contra la alianza de gobierno. Ahora, lo que les voy a presentar a continuación, y está un poco en el artículo o en el escrito que les compartí, es un análisis de la distancia ideológica, que lo que hace es, a través de una encuesta, ¿no?, en la que se le pregunta a cada entrevistado, se le hacen dos preguntas. Uno, en primer lugar, que diga cuál es la ideología de cada uno de los partidos, y en segundo lugar, que diga cuál es su propia ideología. La distancia ideológica o la teoría, dice o sugiere que un elector se identifica con aquel partido que es más parecido ideológicamente. En ese sentido, por ejemplo, si esta estrella es un elector y él dice que su ideología es 5 y que la MUD es la mesa de la unidad democrática es 6,1, su distancia ideológica de ese partido es esto, ¿no? Es 5 menos 6,1 y esto es su distancia.
Lo que hago yo en el próximo gráfico es sumar los resultados de cada uno de los resultados de todos los entrevistados en función de quienes se llaman chavistas, quienes se llaman opositores y quienes no confían ni en el chavismo ni en la oposición. Y lo que vemos es lo siguiente. Los chavistas tienen una media, es decir, son bastante parecidos, ellos se identifican bastante cerca del partido del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mientras que los opositores están un poco más cerca, casi 2 veces más lejos de su propio partido. No se identifican o no son tan coherentes con sus propios partidos. Se ven obligados a votar por él, aunque no se identifican plenamente con ellos. Pero lo más interesante es esta última caja, lo de los no alineados, porque los no alineados, son muy distintos al chavismo. Es este resultado verde que ven aquí, el 1,0761, está muy lejos de los partidos del chavismo, pero están más cerca de los partidos opositores que los propios opositores. Esto es déjenme ver si yo puedo colocarles aquí. Esto están más cerca de los partidos opositores que los propios opositores, quienes se encuentran pues 0,7 menos y esto 0,5. Es decir, que los no alineados están más cerca de los partidos opositores, pero no se identifican con ellos, no se ven reconocidos. La segunda tabla, y perdonen esta tabla un poco con tanto número, pero este es un análisis que he querido presentarles, es un análisis de regresión en el que trato de explicar la confianza o la desconfianza en los sistemas, en los partidos políticos, a partir de 6 variables, a partir de la situación económica, la satisfacción con la democracia, la polarización, el miedo, la institución electoral y la ideología. Y trato de explicar la confianza para 3 identidades. En primer lugar, el chavismo, que es esta primera columna. En segundo lugar, los opositores. Y en tercer lugar, los no alineados. Lo primero y más interesante de esta tabla es que la tabla explica mucho más a los no alineados, a los que no se identifican ni con gobierno ni con oposición. En segundo lugar, explica a los chavistas y en tercer lugar, de último, a los opositores. Eso es lo primero que llama la atención, que el modelo funciona más para los no alineados que para el resto. En segundo lugar, lo más interesante de esta tabla es que la única variable que tiene un efecto en la confianza de todos los actores o electores, independientemente de su identidad o de a quién apoye, es la confianza en las elecciones. Esta es la única variable que tiene un efecto importante en las tres categorías. Eso es lo otro que debemos tener. Es lo que nos indica claramente que el control del Consejo Nacional Electoral, el control de la institución electoral, es importantísima para la generación de la confianza en los partidos políticos. Ahora, cuando analizamos el chavismo, lo que vemos es lo siguiente.
confían altamente en las elecciones y en el árbitro electoral. Y su confianza en el árbitro electoral se repercute en generar mayor confianza en los partidos políticos. Lo segundo es esta variable, satisfacción con la democracia. Quienes están contentos con la democracia premian a los partidos, a los protagonistas que hacen que esa democracia funcione bien. Por eso los electores del chavismo están contentos con la democracia y están contentos con sus partidos políticos. Y por último, lo último que genera mayor confianza entre los chavistas es la distancia ideológica. Se identifican bastante con su partido de gobierno. También sienten miedo hacia la oposición. Los actores opositores, en primer lugar, lo que más explica es la confianza o desconfianza en el CNE, ¿sí? En segundo lugar, tenemos la identidad política, la identidad ideológica de centro, quienes se sienten, se ubican ideológicamente en el centro, son los que mayor confianza sienten en los partidos políticos opositores, y también un conjunto de actores de izquierda, un conjunto de electores que se identifican con la extrema izquierda, que rechazan al chavismo y se sienten opositores, se ven representados en los partidos políticos opositores. Por último, creo que la última variable realmente importante es el miedo al chavismo. El miedo al chavismo, a esa polarización, precisamente, hace que una parte de los electores se refugie en los partidos políticos opositores. Finalmente, para explicar el último de las identidades políticas, los no alineados, que creo que es el más interesante de todos, aquí encontramos varias variables que explican. La primera, que creo que vale la pena llamarlas o mencionarlas, es que también tienen miedo al chavismo. Luego, por supuesto, los que creen en las elecciones también creen en los partidos políticos. Y luego tenemos aquí un conjunto de actores que se identifican con la izquierda, pero no se ven representados en ninguno de los partidos políticos ni opositores ni de gobierno. Lo mismo sucede con el centro. Y un poco, pues, creo que voy terminando porque se me acaba el tiempo. Creo que algunas de las conclusiones más importantes del trabajo es nuevamente mencionar que la crisis del sistema electoral venezolano de la actualidad es una crisis inducida desde la institucionalidad política, con el objeto de impedir, como vemos allí, impedir la representación. El sistema político, el sistema de partidos venezolanos tiene diversidad de partidos, tiene una diversidad de actores. Sin embargo, estos no son percibidos como diversos por los electores, precisamente porque la representación está obstaculizada a través de la institucionalidad del gobierno. Creo que la principal, como lo vemos allí en los datos, la principal herramienta para impedir la representación es la polarización extrema, y muy especialmente la polarización del árbitro electoral. Polarizar el árbitro electoral hace que genera que los electores no puedan verse representados en los partidos políticos. Finalmente,
la diversidad ideológica del sistema de partidos venezolano, pienso, es diversa, es amplia. Sin embargo, esta polarización y manipulación de las reglas y de las normas, así como la promoción de la antipolítica, es la que permite que no haya o no se genere una representación política e impide, por lo tanto, que los electores sientan confianza en los partidos y en los líderes políticos. Eso es un poco, digamos, perdonen nuevamente esa tabla con tantos números, difícil de comprender, pero eso es un poco lo que hoy quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Y estoy, por supuesto, atento a sus preguntas. Muito obrigado, Hector. Você está dentro do tempo, então não se preocupe se não ultrapassou nada. Então, nós teremos 1 hora ainda para discutir agora, fazer perguntas. Vocês podem, por favor, levantar a mão, que seria a forma mais imediata, para eu elevar, nessa sequência, então, que vocês forem levantar a mão, elevar vocês a panelistas. Vamos esperar mais um pouco, ninguém escreveu. Então, repetindo, a forma mais fácil de vocês participarem seria elevar a mão, levantar a mão, levantar a mão, e aí eu vou mudar o status de vocês para status de panelista, vocês podem falar diretamente. A outra possibilidade é escrever nas perguntas e respostas. Temos o Sérgio, Bruno. Agora sim, desculpa. Pensei que pendurasse. Ok, então, Sérgio, promote panelist. Ok. Acho que o Sérgio deveria entrar. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite, obrigado pela apresentação, Hector. Eu não sou da área de partidos, né? Na verdade, eu sou da área de teoria política. Mas eu fico um pouco curioso para entender a situação da Venezuela, né? No atual momento, eu acho que a eleição presidencial está se aproximando, né? Eu acho que tem mais 1 ou 2 anos, né, para a próxima eleição presidencial na Venezuela. E eu fico pensando um pouco o cenário da oposição, né? Pela sua apresentação e pelo que assim, eu não conheço muito do contexto da Venezuela, eu entendo que os fatores mais proeminentes, assim, mais importantes do que está ocorrendo lá em relação à disputa de uma possibilidade da oposição ser competitiva eleitoralmente, é o controle, né, da instituição eleitoral, né, da instituição máxima eleitoral, e também a repressão, né, porque o regime reprime fortemente a oposição, né? Então, acho que esses fatores, eu acho que despontam mais das minhas impressões, né? E eu queria que você falasse um pouco se é realmente isso, né, e qual é o cenário para a oposição nas próximas disputas, né? Que vão ocorrer nos próximos anos por lá, e se... Porque, assim, a Venezuela, a Nicarágua, a gente percebe que é um regime realmente que, assim, teve eleição presidencial recentemente lá, né? Quando estava aproximando a eleição, o Ortega já mandou prender todos os opositores, né? Então, é uma eleição de fachada, né? E em Cuba, a gente tem um regime de partido único, né? Não é realmente comparável. Então, eu entendo que não...
a Venezuela, assim, não tem um país na América Latina que seja comparável à situação de um sistema que tem eleições, que tem uma oposição que até pode atuar, mas tem, né, essas restrições, né, essas formas de repressão estatal, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê, né, a atuação da oposição nos próximos anos e qual a chance dessa oposição talvez alçar ao poder, né, em algum momento, né? Apesar de muito difícil a situação. Obrigado. Pode responder diretamente, porque não temos outra intervención en ese momento. Sí, sí. Bueno, Sergio, muchas gracias por la pregunta. Creo, comparto tu análisis sobre la comparación, digamos, con Cuba, donde claramente hay un régimen de un partido, ¿no?, que controla, mientras en Nicaragua abiertamente se ilegalizan y se persiguen los candidatos. Creo que la virtud del chavismo es que lo hace con mucho cuidado, hace parecer que la ilegalización y persecución de los partidos políticos es legal. Y esa es la virtud que tiene, que hace parecer demócrata o confunde a algunas personas como demócratas. La verdad es que yo me atrevo a decir que la represión del chavismo ha sido muy fuerte. Creo que en este momento no, porque no es necesario. Y allí el chavismo ha sido muy proporcional. En momentos críticos eleva proporcionalmente la represión, en momentos difíciles eleva la represión, mientras que cuando no es necesario disminuye la represión y permite la participación cuando no está en peligro su estadía. En este momento, y para los años 2024, 2025, en el 2024 hay elecciones presidenciales y en el 25 hay elecciones parlamentarias. La oposición se encuentra completamente dividida. Hoy ya no es posible hablar de una oposición, sino de varias oposiciones. Hay nuevos partidos que surgieron en los últimos 2 años, que surgieron de alguna manera con el apoyo del gobierno. Son partidos de oposición que crecieron con el apoyo del gobierno y que han logrado, sin duda alguna, acumular fuerza y apoyo electoral que le han quitado a la unidad opositora que existía antes. De manera tal que, bueno, y una unidad que, como he dicho, es una unidad opositora impuesta. Allí en la oposición existen partidos de izquierda democrática, existen partidos de derecha democrática, existen partidos de centro democrático, que en una situación normal jamás construirían una alianza. Pero lo que vemos ahora es que están más divididos y que están divididos no solo por sus diferencias ideológicas, sino también por la propia intervención del gobierno, que ha incentivado a algunos líderes opositores a que creen sus propios partidos, a otros los ha nombrado líderes de los partidos tradicionales. Es el caso de Acción Democrática, o a otros
partidos los ha construido o ha incentivado que nazcan. Sin embargo, en la elección el año pasado, en noviembre del año pasado, en la elección de gobernadores, la oposición fue en 3 bloques, en 3 alianzas distintas, y entre todos lograron sacar 5 puntos más que el gobierno, pero como fueron divididos, no lograron más que unas pocas, 2 o 3 gobernaciones y algunas alcaldías, 100 y tanto de alcaldía. Si hubiesen ido unidas, hubiesen logrado la gran mayoría de las gobernaciones, al menos 14, 15 gobernaciones pudiesen haber logrado. Esto lo que quiere decir es que la estrategia de división que está utilizando el gobierno en este momento le sirve, y muy probablemente eso sea el escenario en los próximos procesos electorales, ¿no? Muy probablemente la oposición no logre unir fuerzas, unir alianzas, o por lo menos no todas, y si no hay coordinación electoral, la oposición no es competitiva, no logra ser competitiva. Yo creo que el gobierno lo sabe y eso es precisamente su estrategia. Impedir que la oposición se coordine para así garantizar su propia victoria. En este sentido, insisto, por eso decía que mi definición del sistema de partidos, que es la de Sartori, es que un sistema de partidos es la consecuencia de, en este caso, claramente de las leyes, de las normas que regulan la competencia electoral. En un sistema democrático no funciona igual que un sistema no democrático. Las leyes se utilizan para impedir la representación, para impedir la competencia y para privilegiar o dar ventaja a un sector o a un partido o a una alianza específica, que es el caso del gobierno venezolano. Muito obrigado. Temos mais comentários? Não estou vendo nesse momento. Eu vou fazer um comentário, então, um pouco em sequência do que você falou agora. O Sérgio está agradecendo. Eu vi os seus outros trabalhos também sobre, digamos, a importância das instituições e das mudanças institucionais, mas não me convenceu totalmente o argumento que essas instituições atuam de forma diferente sobre o chavismo, ou os sucessores do chavismo, e sobre os opositores, né? Porque, a princípio, isso é importante para a sua argumentação, que o fato que tem coesão de um lado e fragmentação do outro lado, eu não consigo deduzir isso das instituições. Eu consigo deduzir, digamos, de estratégias políticas. Então, os atores políticos entram em cena, ou talvez da cultura política, mas não consigo fazer essa conexão. Talvez você possa comentar isso ainda um pouco. E o outro comentário também, a partir do seu paper, você, a princípio, você já falou, mas eu queria só enfatizar que você separa claramente 2 fases, né? Uma primeira fase é de hegemonia absoluta do chavismo, quer dizer, ele consegue produzir resultados eleitorais bem além de 50%. E uma outra fase é quando ele não consegue mais produzir esses resultados eleitorais. E me parece que as estratégias nos 2 momentos são bem diferentes. Digamos, a demanda. O primeiro momento eu comparo mais com, talvez seja uma comparação um pouco injusta, mas com o regime militar no Brasil, quando, digamos, em algum momento a situação
era de quase dissolução ou da irrelevância da oposição. Então, o governo teve que fazer um movimento para manter a aparência da competitividade, né? No segundo momento, quando o governo só tem a maioria relativa, a constelação muda bastante, né? Porque você corre risco, na verdade, de perder as eleições, mesmo com as suas regras manipuladas, né? Então, no Brasil, tem um artigo muito famoso dos anos 80 que diz quando os casuísmos não deram mais certo, né? Ou quando os casuísmos, a legislação enviesada se tornou contra o próprio inventor, né? Então, enfim, então eu queria que talvez você comentasse essas duas situações diferentes. Sí. Bruno. Sim, Sérgio. Bruno, posso? Lógico. Opa. Olá, Hector. Muito prazer. Desculpa, Bruno, eu queria pegar a carona na sua pergunta, na sua primeira pergunta. Também fiquei com essa dúvida, Hector, sobre como explicar a coesão do governo, de um lado, e essa fragmentação, essa falta de coesão e de coordenação da oposição de outro. Porque nós que somos observadores estrangeiros da Venezuela, não sei se estamos enganados a esse respeito, mas o que vemos basicamente é um regime cuja hegemonia está assentada, em parte, numa legitimação popular, mas em parte em repressão. Em cenários como esse, o esperado é que a oposição, por mais divergências que tenha em comum o interesse de liberalizar esse regime, de torná-lo menos hegemônico, de combater essa hegemonia. E, nesse sentido, o esperado é que a oposição estivesse unida, de algum modo, apesar de todas as dificuldades, apesar da manipulação do organismo eleitoral feita pelo governo, apesar da repressão, apesar de, enfim, o esperado é que ela estivesse coesa e não fragmentada. Então, reforçando a primeira pergunta do professor Bruno, gostaríamos de ouvir um pouco mais de você. Obrigado. Sí. Muchas gracias a ambos, ¿no? por la pregunta. Creo que, en efecto, es difícil a veces percibirlo, las estrategias del gobierno, porque son muy sutiles. En efecto, son sumamente sutiles la forma como genera cohesión interna. A veces es difícil verlo, a veces incluso para nosotros, y cómo genera división en los opositores. Hace año 2017, 2018, hubo un fenómeno que se llamó los alacranes. Eran líderes opositores que el gobierno los compró para que salieran, hablaran mal del propio partidos opositores y en algunos casos los nombraron directivos, presidentes de los propios partidos opositores. Acción Democrática fue uno de ellos, pero también Primero Justicia y otros. Las entrevistas que yo le hice a algunos líderes opositores, lo que resultaba era que los líderes de un partido decían: no queremos negociar con nadie, queremos solo los núcleos de confianza, 3, 4, 5, 10 líderes de un partido, y no consultaban a las bases, no consultaban a los líderes regionales, a los líderes de otras ciudades,
porque tenían miedo, porque desconfiaban de su propio partido, porque no sabían dónde podían haber traidores, entre paréntesis, ¿no? Entre comillas. Porque el gobierno lo hizo muy bien, ¿no? Generó incentivos para que algunos líderes rompieran con sus propios partidos, otros los compró abiertamente. Hoy en día, buena parte del liderazgo político opositor desconfía unos de otros, porque tienen miedo, porque no saben quién está negociando con el gobierno, porque no saben hasta dónde pueden confiar. Y esto es una paradoja, porque la lucha democrática requiere construir lazos de confianza más amplios. Pero el temor de los líderes, el temor de los líderes de los partidos los hace cerrarse a su núcleo más pequeño de confianza. Y un poco para seguir también, ¿no? con esto, tal como lo planteaba Bruno, ¿no? Las instituciones, pues yo creo que sí, yo creo que la institución, se puede seguir de la institucionalidad política estrategias diferenciadas. Algunas son muy, muy claras. La forma como el gobierno usa los recursos del Estado, ¿no? Los bienes públicos. Que es muy claro para todo el mundo durante campaña y durante elecciones, y la institucionalidad no lo sanciona, no lo persigue, pues permite el ventajismo electoral. Uno muy claro es la forma como el gobierno utiliza los medios de comunicación durante campañas electorales. El presidente de la República puede estar durante época de campaña todos los días en televisión, inaugurando obras, dando donaciones, hablando sencillamente de forma casi ininterrumpida, mientras que los partidos opositores no tienen acceso alguno a televisión, bueno, a la televisión del Estado prácticamente nada, y a la televisión pública, privada, ¿no? de señal abierta, solo accede pagando, ¿no? Y pagando mucho y con 3 minutos máximo diarios para campaña. Entonces, yo creo que hay una forma de cómo funciona la institucionalidad. Las inhabilitaciones y legalización de líderes es también muy claramente, porque la gran mayoría de los inhabilitados, ilegalizados, son líderes opositores que tienen posibilidades de ganar algún escaño, alguna gobernación, alguna alcaldía, etc. Aunque debo reconocer que también el gobierno inhabilita a sus propios aliados cuando sus propios aliados rompen con ellos mismos. El más claro es el Partido Comunista de Venezuela, que ha sido largamente un aliado del gobierno, pero en algunas ocasiones ha presentado sus propios candidatos para alcaldías, gobernaciones, y ahí el gobierno a ellos también los ha perseguido. Los ha inhabilitado, los ha acusado de distintas cosas. Creo que hay otras formas más sutiles. Por ejemplo, el gobierno nunca ha permitido que desde el año 2002, desde el golpe opositor del año 2002, el gobierno nunca ha permitido que los partidos políticos opositores hagan eventos y actividades electorales
en los barrios del centro de Caracas, cercanos a las instituciones, al Palacio de Gobierno, etc. Porque siente que marchas, reuniones en esas zonas populares pueden ser peligrosas para la estabilidad y el mantenimiento del poder. Entonces, creo que hay hay claramente una utilización de la institucionalidad del Estado de forma diferenciada y con el objetivo, pues, de precisamente mantener y privilegiar al régimen, digamos, a los partidos de gobierno o al partido de gobierno. Respecto al segundo tema, sí, en efecto, pues, el chavismo transitó también. Hay dos etapas del chavismo muy claramente diferenciadas. La primera etapa está caracterizada por ese periodo de hegemonía del sistema de partido. Había un partido político hegemónico que mantenía el apoyo popular y allí creo que dos variables eran fundamentalmente importantes. El líder, digamos, el líder carismático, que sin duda alguna tenía un gran apoyo popular, y el segundo elemento era el boom petrolero, ¿no? El boom de los commodities, que fue muy hábilmente utilizado para generar clientelismo político, ¿no? Aunque también, por supuesto, allí está todo el tema de las políticas públicas del chavismo. Y luego hay una segunda etapa, que es cuando desaparecen esas dos variables, cuando desaparece el líder populista, el líder carismático, y desaparece también el boom petrolero, que casualmente sucede al mismo tiempo, ¿no? Ambos desaparecen. Pero aquí lo que creo que es importante resaltar es que luego de desaparecido Chávez y el boom petrolero, Maduro logra mantener el poder porque Chávez había garantizado el control de la institucionalidad electoral, muy especialmente, ¿no? Digamos, Maduro gana la elección del año 2013, gana la elección por un punto, por medio punto prácticamente, ¿no? Bueno, un punto, ¿no? 49,5 a 50,5. Gracias a estas variables de ventajismo, gracias a que él era el candidato presidente, aunque no era presidente sobrevenido, pero hizo campaña e inauguró como si él hubiese tenido gestión presidencial, ¿no? Y de eso se benefició. Estuvo todo el tiempo en televisión como presidente, utilizó los recursos del Estado, etcétera, etcétera. Y eso solo fue posible que Maduro lo utilizara porque el periodo anterior le había garantizado el control de la institucionalidad electoral. Sin embargo, creo que tienes toda la razón, Bruno, son dos periodos del chavismo distinto. A partir de allí, el chavismo intensifica su labor de fragmentación y dispersión del voto opositor y de la alianza opositora. Ya lo había hecho antes, lo había practicado antes, debo decir, muy especialmente en el año 2009, cuando hubo un partido, cuando hubo un partido político chavista que rompió, que fue el PPT, Patria para Todos, rompió en el 2009 con el chavismo, presentó una alternativa política distinta, una alianza política distinta,
y en el 2010 el chavismo intervino con los tribunales ese partido y lo hizo que regresara a la alianza chavista. Es decir, esto durante la época de Chávez también se practicó, creo que menos porque no dependía de ello, pero sí hubo claras ejercicios de intervención del uso de la institucionalidad para mantener o garantizar la mayoría electoral y el mantenimiento del poder. Muito interessante, muito bom. Temos mais perguntas? A última possibilidade agora. Estou vendo, não estou vendo mão e não estou vendo questionamento no chat, mas aqui também já são 7 horas, na Alemanha são 11 horas, então eu acho que também já é um bom horário para você ser dispensado, com os nossos imensos agradecimentos pela excelente apresentação. Aprendi muito em pouco tempo. E, enfim, talvez a gente possa convencê-lo a vir uma vez para o Brasil, né? A gente já tentou dessa vez, mas fracassou ainda na questão do passaporte. Mas, enfim, numa próxima vez talvez funcione. Esperemos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Diga. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Lamento no haber podido estar allá físicamente, pero bueno, y muchas gracias por las preguntas, ¿no? Perfeito. Então, eu me despeço aqui, o Rogério vai fazer o anúncio do próximo seminário, né? Posso fazer. Então, Hector, muito obrigado, em nome do departamento, pela sua presença virtual aqui hoje, sua exposição muito esclarecedora sobre o caso venezuelano. Aprendemos muito, como disse o professor Bruno, e esperamos tê-lo no futuro presencialmente, fisicamente, aqui na Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Então, agradeço também a presença de todos que nos acompanharam e convido para o próximo e último seminário da nossa programação, será na semana que vem, sobre o Brasil que emergiu das urnas e perspectivas do futuro governo, com a professora Marta Rett, do departamento, e convidados externos, a professora Daniela Campelo, da GV do Rio, e o professor Fernando Abrúcio, da GV aqui de São Paulo, para fazermos um balanço das eleições e conversar sobre perspectivas do futuro governo. Esperamos todos vocês presencialmente, na sala 14. Muito obrigado. Eu entendo que o Hector agora está permanentemente incluído no nosso mailing e vai receber os convites, né? Eu acho que essa é a tradição. Isso. Perfeito. Então, até a próxima. Tchau, tchau.